Muy buenas tardes para todos y todas. Desde las prácticas de la coordinación les extendemos un caluroso saludo a todos los estudiantes previos a realizar su etapa práctica. Mucho gusto, mi nombre es Estefanía Gallo y hoy vamos a realizar nuestro taller sobre técnicas de abordaje en la primera sección terapéutica. Vamos a iniciar con saber qué es la psicoterapia. Entonces, la psicoterapia es la relación particular que tiene un psicólogo clínico y uno o varios pacientes o consultantes. Es decir, es un profesional que está formado y entrenado para la escucha y la comprensión de problemas psicológicos, que propone un espacio seguro y confidencial, abordar estos problemas y generar las condiciones necesarias para que pueda generarse un cambio favorable para el consultante. En ese sentido, la ayuda que brinda la psicoterapia como relación es diferente a la que ofrecen nuestras amistades o familiares cercanos. Por eso, el día que tengamos algún problema, es mejor consultar con un profesional y no con cualquier amigo a que nos venga a aconsejar de pronto mal. ¿Qué hace el terapeuta? Él escucha el sufrimiento, las dificultades, las dudas que pueda tener en este momento. Él no va a juzgar, él no nos va a aconsejar y él no va a poner palabras de lo que nosotros estamos viviendo. Él va a utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo, preguntas abiertas, reformulación de problemas, ejercicios de puesta en situación, espacios de silencio, entre otros. ¿Qué hace él? Él nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos, como aquí nosotros descubramos cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, nos pone como en un cara a cara, como en un ambiente de confianza y de seguridad entre nosotros mismos. ¿Qué pretende el psicoterapéutica? Es conectarse con los esfuerzos de una o más personas que buscan ayuda para atender una situación que se ha salido de control y para aliviar el malestar innecesario de dicha situación. ¿Qué se hace para lograr alguna mala situación? El psicólogo clínico ha sabido adquirir la capacidad de escucha y de análisis necesarios al llevar antes y durante su formación en un trabajo psicoterapéutico sobre sí mismo. La alianza terapéutica, es decir, el vínculo de confianza que nace y se desarrolla entre el paciente y su terapeuta, es la base necesaria para el trabajo efectivo. Por ejemplo, es un vínculo que permite la posibilidad de que un paciente pueda hablar íntimamente de su sufrimiento y de sus dificultades existenciales, de lo que ocurre en su vida y de los cuestionamientos que se plantea para poder en sí ayudarlo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la finalidad de la psicoterapia? Y es poner al servicio de la persona que lo solicite un conjunto de herramientas que le permitan afrontar las situaciones difíciles en las que está inmersa y que lo agobian y o debilitan, para poder así encontrar una salida y liberarse del malestar innecesario y poder así tener una vida más satisfecha. Existen 4 fases de la psicoterapia, que esto inicia desde el momento en que la persona solicita ayuda de un profesional.
Entonces, la primera fase es el compromiso. En esta fase, ambos, el terapeuta y el consultante, dedican tiempo, energía y capacidad en construir una relación que les permita alcanzar las metas y propuestas. En diferentes casos, el terapeuta se le dificulta sentirse cómodo en esta relación. Es recomendable que refiera al consultante otro tipo de terapia para que él también se sienta cómodo desde el inicio. La segunda fase tiene que ver con el proceso mismo, es decir, esta fase es la más larga y compleja, ya que vamos a determinar cuál es el problema que se presenta con el consultante para poder definir el tratamiento para atender el problema. En esta fase incluye la recolección de información, la búsqueda de patrones de conducta, el análisis de los diferentes puntos de vista del paciente, la exploración del pasado o de las relaciones presentes. La tercera fase está relacionada con el cambio y por lo tanto con el duelo. Es decir, en esta fase tiene que ver con renunciar a las antiguas formas de pensar y de vivir relacionadas con el malestar emocional que padecía anteriormente la persona, pero también con la posibilidad de conquistar nuevas perspectivas y modos de vivir que reemplacen los antiguos círculos viciosos que mantenían debilitada a la persona. La cuarta fase y es la última, es la finalización del proceso, que es la constatación de que el problema se ha resuelto, pero también la confianza de parte del consultante en su capacidad de acceder a sus propios recursos. Cuando el paciente se encuentra en una terapia, el terapeuta le asigna, como por decir, unas tareas para realizarlas fuera de la consulta. Entonces, el paciente es invitado a realizar ejercicios o tareas fuera de las secciones para atender situaciones o emociones actuales que lo afectan. A hablar de cosas que se han guardado y no le ha dicho antes a nadie. Lo invitan a constatar que los vínculos que sostiene con su entorno se transforman a medida que avanza el proceso. También lo invitan a darse cuenta que es necesario modificar ciertas ideas, ciertos puntos de vista, ciertos comportamientos, pues por un lado ha dejado de tener sentido sostenerlos y por otro se descubre poco a poco que están relacionados con el malestar que él mismo sufre. El psicoterapeuta también invita al paciente a confiar en sus propios recursos para seguir avanzando y tener seguridad de que puede llegar siempre más lejos. Por acá tenemos una pregunta. ¿Para qué sirve la psicoterapia y a quién se dirige? Es una manera de que la disponemos para atender nuestras dificultades y problemas en la vida. La psicoterapia puede servir para poder ir más lejos de lo que habitualmente podemos alcanzar, de modo que podamos mirarnos de otra manera, tomar conciencia de nuevas cosas, abordar nuestros problemas de manera diferente, encontrar por fin respuestas y soluciones favorables que nos hagan sentir bien con nosotros y en nuestras relaciones.
La psicoterapia se puede aplicar de diferentes maneras, como por ejemplo individual, se puede aplicar también familiar, infantil y de pareja. Se pueden aplicar en estos puntos que les acabé de mencionar. Entonces, las técnicas que más utilizamos con mayor frecuencia y que es con la que eh, y que es la que más se utiliza en el campo de la psicología clínica, es aprendizaje para identificar los problemas, técnicas de relajación, técnicas de autocontrol, entrenamiento y resolución de problemas o conflictos, manejo del estrés, ejercicios para aumentar el autoestima. Ya se estarán preguntando ustedes por qué existen distintos enfoques o tipos de psicoterapia. Y estos tipos existen debido a que existen efectivamente distintas personalidades o modo de ser de los individuos. Hay personas, por ejemplo, que simplemente no le encuentran sentido en profundizar en aspectos del pasado y esperan una intervención más dirigida en el aquí y en el ahora. Por otra parte, el terapeuta, como también hay personas que no soportarían eso, que lo experimentarían como una invasión a su espacio, ¿sí me entiendes? Y su forma de llevar y dirigir su vida, es decir, que hay distintos tipos de terapia porque hay distintos tipos de personas. En ese sentido, no existe como un enfoque psicológico que sea mejor o peor que otro. Simplemente hay enfoques que se adaptan mejor a unas personas y a otras no. Muchas veces no es fácil identificar esto. Un terapeuta puede ayudarte a evaluar y determinar cuál es el enfoque más conveniente para ustedes. Por acá tengo una pregunta. ¿Cuál es el mejor enfoque psicoterapéutico? Entonces, si tienes dudas respecto a cuál enfoque psicológico es mejor o más indicado para ti, este pequeño segmento te puede ayudar a tomar una decisión. Si bien no hay mejor psicoterapia para todas las personas, sí existe un tipo de terapia que se adapta mejor a las distintas maneras de ser y de personalidades de las personas. Por eso recomendamos conocer un poco de los distintos tipos de psicoterapia. En sí, ningún tipo de tratamiento psicológico es mágico, ninguno es mágico. Todo depende de usted, del paciente, de la parte de esfuerzo que tenga en el espacio psicoterapéutico. Es una relación y una química que tiene que haber para que esto fluya y se pueda entender para que puedan superar. Antes de asistir a psicoterapia, debes o puedes consultar los enfoques que se han utilizado más, como por ejemplo el psicoanálisis, la terapia cognitiva conductual, la terapia sistémica breve, terapia neuropsicológica, que me encanta, terapia gestal humanista, terapia relacional emotiva conductual, que también se dice TREC, terapia cognitiva, terapia breve centrada en soluciones. Entonces sería muy bueno que de pronto conozcan más de estos enfoques y de estas técnicas para así de pronto ya ustedes saber en qué punto se pueden centrar para ya entrar a aplicar. El psicoanálisis
Es como una forma de tratamiento intensivo que se basa en la observación de que las personas desconocen los factores que determinan sus emociones y comportamientos, ya que son esencialmente inconscientes. La terapia cognitiva conductual, el enfoque cognitivo se basa principalmente de que si un comportamiento inadaptado puede ser aprendido, puede también ser desaprendido. ¿Sí me entienden? O sea, de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, las actitudes, los hábitos y los pensamientos negativos son respuestas aprendidas y el mejor medio de deshacerse de ellos es aprender nuevas formas de qué, como de pensar, de actuar o de sentir, que son más constructivas. Esto te ayudará al paciente a tomar conciencia de sus pensamientos y creencias y a reemplazarlos por evaluación y juicios más realistas. La, la terapia sistémica breve consiste en las dificultades que presenta el cliente que dependen de las relaciones que mantiene ese último consigo mismo y su entorno. En ese sentido, son la expresión de que algo funciona inadecuadamente en su sistema familiar o de pareja. La terapia neuropsicológica. También se le dice neurorehabilitación. Esta examina y se encarga de personas de cualquier edad, sea adulto, un adolescente o un niño, que presenta todo tipo de lesión cerebral o disfuncionamiento del sistema nervioso, como por ejemplo un traumatismo craneal, accidente vascular cerebral, Alzheimer, entre otros tipos de demencia y también problemas de orientación, de memoria y lenguaje. Esto puede que sea congénito o adquirido después de una enfermedad o de un accidente. Los neuropsicólogos pueden ofrecer un diagnóstico del perfil neuropsicológico de la persona y un tratamiento terapéutico para elaborarlo a partir del diagnóstico. La terapia de la Gestalt adopta el enfoque existencial humanista que se basa en la relación terapeuta como principal herramienta del cambio. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la duración del proceso psicoterapéutico? Por ejemplo, ¿cuánto dura una terapia? ¿Cuándo voy a saber si ya estoy bien? Otra pregunta, ¿el terapeuta me lo indicará o yo mismo lo sabré? Estas preguntas son muy frecuentes en el desarrollo de un proceso de terapia y conveniente para comprender algunas ideas al respecto. En primer lugar, el tiempo estimado de un proceso de terapia varía en función de la complejidad de motivo de la consulta y del tipo de tratamiento que vamos a utilizar. Por esta razón, es extremadamente variable, es muy variable, aunque en el proceso de las terapias, estas tienen como una duración entre 12 y 15 secciones. En ocasiones el periodo de terapeuta se puede extender a varios años. Una terapia va a durar o depende de tus necesidades, tus motivaciones, de tus objetivos o de la problemática, la estructura de carácter del método o enfoque que vamos a utilizar. Eso también depende del compromiso y de la honestidad, del ritmo asiduidad, de las secciones y de la competencia del terapeuta. Nota.
Esto es para que lo tengan en cuenta. Y es que es importante tener en cuenta que toda psicoterapia pasa por momentos de resistencia por parte del paciente. Es decir, esta resistencia es necesariamente inconsciente o involuntaria. Es decir, que a pesar de la buena voluntad de sentirse mejor del paciente, y esa resistencia a veces puede también promover el deseo en el paciente de terminar con la terapia, diciéndose a sí mismo que no le está funcionando o cosas similares. También esto conviene hablarlo con su terapeuta y escuchar su evaluación, pues también cabe que no se trate de una resistencia de parte del paciente y que realmente no esté encontrando una salida a sus problemas en este espacio de psicoterapia. Por eso es muy bueno que haya muy buena relación entre el psicoterapeuta y el paciente para que haya una química y así poder salir adelante con la situación. De antemano les agradezco a todos y todas y espero que haya sido de su interés. Muchísimas, muchísimas gracias y un feliz resto de tarde para todos. Ahí me perdonan este aguacero tan impresionante que está cayendo que no nos deja como escuchar bien. Hasta luego y muchísimas gracias.